¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a su canal. El día de hoy te voy a enseñar a quitar el bloqueo de cuenta Google en este Samsung A10s. Si quieres aprender a cómo hacerlo, te invito a que puedas ver todo el video para que puedas lograrlo. Y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Sin más que decir, comencemos. El método que realicemos a continuación es muy sencillo y no necesitamos utilizar ninguna PC ni laptop, ya que lo haremos solamente siguiendo una serie de pasos. Recuerda que es importante que puedas ver todo el video. Bueno, lo primero que vamos a hacer es presionar el botón de subir volumen. Seguidamente presionamos al mismo tiempo el botón de power para que activemos el modo talkback. Lo tienen que hacer al mismo tiempo para que se pueda activar. Correctamente lo que tienen que hacer es dibujar una L del lado contrario. Vamos a realizarlo. Cuando les salga esta opción, lo que tienen que hacer es presionar donde dice usa comandos por voz. Presionan, dan 2 pulsaciones. Abrir asistente Google. Abrir YouTube. De acuerdo, abriendo YouTube. Para descartar el asistente. Como pueden ver, hemos entrado a YouTube. Ahora voy a bajarle un poco el volumen. Si en su caso no les reconoce rápidamente el asistente de voz, intenten subir todo el volumen y decirlo más fuerte para que se pueda activar. Una vez listo, lo que tienen que hacer es desactivar el talkback y van a hacerlo de la misma manera presionando el botón de subir volumen más power. Listo, hemos desactivado el talkback. Cuando YouTube se haya abierto, lo que tienen que hacer, se van a ir a la parte del perfil, seleccionan, se van a ir a configuraciones, ahora se van donde dice acerca de y se van donde dice políticas de privacidad de Google. Lo que tienen que hacer es darle donde dice aceptar y continuar. No, gracias. Esperar a que este cargue y listo. Ahora en la parte superior tienen que escribir lo siguiente. Tienen que poner Galaxy Store. Tienen que escribirlo así tal cual. Galaxy Store. Presionan. Vamos a entrar a la página oficial de Galaxy Store. Presionan nuevamente en el primero, ya que es la página oficial. Una vez que cargue la página, van a deslizar hacia el final, donde dice ir a Galaxy Store. Presionan, esperan a que cargue y nuevamente tienen que esperar a que abra esta aplicación. Como pueden ver, aquí estamos, tenemos que dar donde dice continuar. Esperamos a que cargue y ahora lo que tienen que hacer es descargarse. Bueno, en este caso nos pide hacer una actualización. Para ello solamente tenemos que darle donde dice actualizar y vamos a esperar a que actualice correctamente. Recuerden que la actualización depende de la velocidad de su internet. No se desesperen, ya que tienen que seguir todos los pasos para que puedan lograr quitar el bloqueo de cuenta Google y puedan utilizar sin problema su teléfono. Solamente tienen que seguir todos los pasos, esperar a que se actualice correctamente la aplicación. Cuando el Galaxy Store se termine de actualizar, se va a cerrar la aplicación y les regresará nuevamente a este apartado. Una vez listo, le van a dar donde dice ir a Galaxy Store. Van a esperar a que abra la aplicación nuevamente. Van a esperar a que cargue. Como pueden ver, ya está abriendo. Y listo. Ahora lo único que tienen que hacer es seleccionar donde dice aceptar. Y ahora en el buscador, que se encuentra en la parte superior derecha, van a buscar una aplicación que se llama Launcher. Vamos a hacer la búsqueda. Recuerden que todo esto depende de la velocidad de su internet. En este caso vamos a utilizar la primera opción, que es el OS 14, ya que es una aplicación gratuita. Entonces presionamos. Ahora lo que tienen que hacer es seleccionar donde dice instalar ahora.
esperan a que cargue y lo que tienen que hacer en este apartado es crearse una cuenta de Samsung Account. Si ya lo tienes, solamente tienes que ingresar el correo y contraseña. En mi caso voy a utilizar mi cuenta ya que la he creado anteriormente. Voy a censurar esta parte para proteger mis datos, ¿ok? Cuando ingresen la contraseña, ahora solamente tienen que darle donde dice iniciar sesión para que la descarga pueda iniciar. Seleccionan donde dice he leído y acepto todo lo anterior. Seleccionan acepto. A mí me está solicitando una verificación en 2 pasos. Lo que tienen que hacer es ingresar el código que les va a llegar y le dan donde dice verificar. Esperan nuevamente a que cargue para que la descarga pueda iniciar correctamente. Recuerden que la descarga depende de la velocidad de su internet. En este caso ya debe aparecer. Entonces solamente tenemos que esperar. Como pueden ver aquí abajo ya está apareciendo, ya se está descargando. Seguidamente se tiene que instalar ya que esta aplicación prácticamente es la llave para que podamos quitar el bloqueo de cuenta Google. Por eso es importante realizarlo. Observen que se ha instalado correctamente. Ahora lo que tienen que hacer es darle donde dice abrir. Seleccionan esta opción y listo, automáticamente se estaría aplicando. Seleccionan donde dice esta opción. Deslizan para acá, nuevamente deslizan y seleccionan por último donde dice Start y listo. Como pueden ver, se ha aplicado esta opción. Entonces, ahora lo que tienen que hacer es darle donde dice permitir para que podamos seguir con los pasos. Ahora viene la parte muy importante, ya que necesitamos utilizar otro teléfono Samsung. Como pueden ver en su pantalla, aquí tengo instalado previamente estas 2 aplicaciones que se llama Notification Bar y el siguiente donde está un símbolo de Android con una X. Estas aplicaciones las vamos a utilizar y las vamos a tener que transferir a este teléfono, que es donde está el bloqueo de cuenta Google. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de la cuenta de Samsung Account. Lo que vamos a hacer en este caso, voy a quitar este teléfono y voy a dejar este aquí a un lado para poder realizar los pasos siguientes. Ok, una vez estando aquí, vamos a irnos a donde está la opción de configuraciones o en su caso ajustes. Puede ser de diferente manera, ya que en algunos teléfonos está como configuraciones y en otros como ajustes. Ahora se van a ir donde dice cuentas y respaldo. Seleccionan esta opción y aquí nos sale varias opciones como hacer copia de seguridad de los datos, restaurar datos, pero está dividido en diferentes secciones como Samsung Club y como Google Drive. En este caso vamos a utilizar la opción que dice Samsung Club. Lo que vamos a seleccionar aquí es donde dice hacer copia de seguridad de los datos. Recuerden que hacer copia de seguridad de los datos significa que estaríamos subiendo los datos a la cuenta. Cuando le dan donde dice restaurar datos, significa que están bajando los datos de la cuenta. Entonces hay que dejar claro esta opción. En este caso lo que vamos a hacer es subir las 2 aplicaciones que están instaladas en este teléfono para que podamos pasarlo al teléfono, en este caso del Samsung A10s, que tiene el bloqueo de cuenta Google. Entonces ahora lo que van a hacer es seleccionar donde dice hacer copia de seguridad de los datos y se les abrirá esta ventana. Aquí lo que tienen que hacer es ingresar su correo y contraseña, la misma que pusieron en este teléfono. Ok, entonces voy a censurar esta parte para proteger mis datos. Una vez ingresada la contraseña, le dan donde dice iniciar sesión. Puede que les pida ingresar un código de verificación, pero si no te lo pide, pues no importa, solamente tienes que esperar a que termine. Como pueden ver, a mí me pidió un código de verificación. En este caso he ingresado a la cuenta de Samsung Account. Después regresan a cuentas y respaldos desde configuraciones y seleccionan nuevamente donde dice hacer copia de seguridad de los datos. Seleccionan esta opción y esperan a que abra. Aquí lo que tienen que hacer es desactivar absolutamente todo. Lo único que tiene que quedar activo es donde dice aplicaciones. En este caso vamos a desactivar manualmente. Como pueden ver, solamente vamos a dejar donde dice aplicaciones. Todo tiene que quedar desactivado, ya que lo único que necesitamos es tener activo donde dice aplicaciones. Ahora seleccionan donde dice respaldar ahora
y automáticamente se estará respaldando todas las aplicaciones que tenga este teléfono para que podamos utilizarlo en el otro teléfono que tiene el bloqueo de cuenta Google, es decir, en el Samsung A10s. Última copia de seguridad, aquí nos aparece la fecha. Ahora le vamos a dar donde dice realizado y cerramos. Ahora lo que tienen que hacer es seleccionar donde dice ajustes, entran y van a irse a la opción que dice cuentas y respaldo. Básicamente vamos a hacer los mismos pasos que en el otro Samsung, pero vamos a seleccionar donde dice restaurar datos. Recuerden que en el otro Samsung hicimos una copia de seguridad y lo que queremos hacer en este caso, en este teléfono, es descargar las aplicaciones que subimos en el otro teléfono. Pero para que no nos salga la opción de actualizar, quiero que seleccionen al mismo tiempo donde dice restaurar datos y seleccionan Power. Ok, vamos a seleccionar donde dice restaurar datos y vamos a presionar Power a la misma vez para que no actualicemos. 1, 2 y nuevamente. Vamos a intentarlo nuevamente. Como pueden ver, sale esta opción. Ahora lo que tienen que hacer es restaurar solamente aplicaciones. Es lo único que tiene que estar seleccionado. Ahora le dan donde dice restaurar. Dice, desea instalar las aplicaciones respaldadas. Le vamos a dar en instalar y vamos a dar usar datos móviles. Recuerden que les comenté que en este teléfono no está funcionando el Wi-Fi. Por lo tanto, lo vamos a hacer a través de datos móviles, a través de una tarjeta SIM que inserté. En tu caso, si está funcionando el Wi-Fi, puedes utilizar directamente el Wi-Fi sin problema. No tienes que utilizar precisamente los datos, puedes utilizar sin problema el Wi-Fi. Recuerda que si al finalizar el video lograste quitar el bloqueo de cuenta Google en tu Samsung A10, te invito a que me dejes un comentario indicándome exactamente si te funcionó. Como pueden observar, amigos, se ha terminado de instalar correctamente las dos aplicaciones que teníamos en el otro Samsung. Ahora se han instalado correctamente en este teléfono. Como pueden ver, son dos aplicaciones las que nos van a servir. Son estas dos que pueden ver aquí abajo, el package y la de notificaciones. La de notificaciones prácticamente nos va a servir para poder deslizar la pantalla, ya que como pueden ver está congelada, no nos permite ver las notificaciones. Y más que nada la aplicación determinante para quitar el bloqueo de cuenta Google sería el de nombre package. Ok, vamos a proceder a instalar la primera aplicación. Vamos a instalar primero que nada esto. Recuerden que tienen que seguir todos los pasos para que puedan lograr hacer esto. Ok, una vez que se abra, ahora seleccionan accesibilidad, esperan a que cargue. Ahora se van a ir a donde dice servicios instalados, seleccionan notificación bar, seleccionan activado, permitir, retroceden, nuevamente retroceden. Ahora se van a notificaciones, seleccionan activar, permitir y listo. Ahora, como pueden observar, dice sí, ya que esta aplicación se ha instalado correctamente. Vamos a verificar que la aplicación se haya instalado correctamente. Vamos a deslizar y listo. Wow, chicos, estamos a punto de lograrlo. Para ello vamos a retroceder. Salimos. Ahora sí, chicos, vamos a instalar la aplicación de package. Para ello es importante desactivar Wi-Fi o datos móviles, o en su caso, si deseas retirar mejor la tarjeta SIM, muchísimo mejor. En mi caso lo voy a dejar de esta manera, pero si lo quieres retirar, te aconsejo que mejor lo retires y desactives el Wi-Fi. Para ello es que instalamos previamente la aplicación de notificaciones para que podamos desactivarlos. Vamos a desactivarlo de esta manera. Vamos a desactivarlo. Como pueden ver, está desactivado. Ahora sí, vamos a instalarlo. Seleccionamos la aplicación. Seleccionamos en permitir y esperamos a que cargue. Vamos a esperar unos segundos para que la aplicación se pueda instalar correctamente. Recuerda que si este tutorial te sirvió, no olvides dejarme un comentario y dejar tu like. Bueno, como pueden observar, la aplicación quedó estática, pero no se preocupen, ya que es un error que a veces sucede, pero tiene solución. Para ello, como ya activamos la aplicación de notificaciones, podemos ir directamente a ajustes. Una vez estando en ajustes, se van a ir
a donde dice privacidad, que aquí lo tenemos. Y ahora seleccionan donde dice administrador de permisos. Seleccionamos esta opción. Ahora nos vamos a donde dice almacenamiento y se abrirá esta ventana. Seleccionan los 3 puntos, mostrar sistemas. Y ahora lo que van a hacer aquí es buscar la aplicación Package. Vamos a buscarlo por aquí. Es necesario que puedan buscarlo y como pueden observar aquí lo tenemos. Para ello seleccionan la aplicación y seleccionan donde dice permitir administración de todos los archivos. Seleccionan permitir y listo. Ahora retroceden. Nuevamente retroceden y ya la aplicación debe iniciar sin problema. Esperamos a que cargue. Como pueden ver, se ha abierto correctamente. Ahora lo que tienen que hacer es seleccionar donde dice acepto, seleccionar esta opción. Le damos donde dice activar. Esperamos. Ahora para poder continuar, como les comenté, ingresé nuevamente mi tarjeta SIM ya que lo estoy utilizando con datos móviles. Si en tu caso estás utilizando Wi-Fi, solamente tienes que volver a deslizar la barra de notificaciones y activar Wi-Fi. En mi caso, como estoy utilizando los datos móviles, es por eso que ya está activo nuevamente. Una vez estando aquí, ahora sí seleccionan donde dice he leído y le dan donde dice acepto. Y esperan a que cargue. Si en tu caso no cargó en automático, solamente tienes que presionar esta opción que estaba. Esperas a que cargue. Ahora sí estamos a punto de terminar con este proceso. Una vez estando aquí, ahora tienen que buscar donde está el símbolo de la lupa y van a poner Setup. Seleccionan esta opción y le dan en buscar. Se les abrirá esta lista. Como pueden observar en su pantalla hay 2 opciones que les aparece con color rosado. No sé si alcancen a ver. Entonces lo primero que tienen que seleccionar, primero que nada, seleccionen donde dice configuración de Android. Aquí tienen que seleccionar con una palomita. Les tiene que quedar de esta manera. Y la opción que está donde dice asistente de configuración de Samsung, tienen que presionar aquí. Presionan y se les abrirá esta opción. No seleccionen con una palomita, solamente tienen que presionar encima del texto y se les abrirá esta ventana. Chicos, estamos a punto de finalizar con este proceso. Lo que tienen que hacer aquí es seleccionar donde dice Clear Data. Como pueden ver, aquí está. Vamos a seleccionar esta opción. Tienen que ver que si funcione. Ahora retroceden y listo, chicos. Ahora solamente tenemos que esperar a que el proceso finalice. Les sugiero que apenas seleccionen donde diga Clear Data, regresen nuevamente para que ya el proceso pueda finalizar. Ahora solamente le dan donde dice siguiente. Vamos a seleccionar esta opción. Esperamos. Esta parte es necesario que tengan muchísima paciencia. Entonces vamos a seleccionar donde dice omitir. Y listo. Ahora le damos en finalizar. Sí, chicos, hemos finalizado. Se ha quitado el bloqueo de cuenta Google en este Samsung. Pero aún no hemos terminado. Como pueden ver, aquí nos sale esta opción. Le vamos a dar en cancelar. Para finalizar, lo que vamos a hacer es eliminar todas las aplicaciones que instalamos para que pueda quedar el teléfono como nuevo. Ahora se van a ir a ajustes y seleccionan donde dice administración general. Seleccionan esta opción y se van a ir a donde dice restablecer. Ahora sí, el proceso final está a punto de realizarse. Para ello van a seleccionar donde dice restablecer valores predeterminados. Es necesario que seleccionen esta opción. Seleccionamos y ahora nos sale todo esto. Solamente tenemos que darle donde dice restablecer, eliminar todo y listo. Aquí lo que tienen que hacer es colocar su contraseña que pusieron al principio en el Galaxy Store. Ahora sí le damos donde dice aceptar y listo. Ahora sí ya se está restableciendo los valores predeterminados y el teléfono quedará como nuevo sin el bloqueo de cuenta Google. Chicos, espero y este tutorial te haya servido. Créanme que lo hice con mucho amor para ustedes,
para que no tengan que ir con algún técnico y que les cobre un precio alto, en su caso que les quieran ver la cara inventándoles otras cosas. Si siguieron todos los pasos así tal cual se los indiqué, les aseguro que podrán lograrlo. Es importante que no omitan ningún paso para que se pueda realizar el proceso con éxito. Ahora sí, chicos, solamente tenemos que esperar a que el teléfono inicie y les aseguro que no tendrán ningún bloqueo de cuenta Google y tampoco tendrán ninguna de las aplicaciones que instalamos para quitar el bloqueo. Vamos a esperar a que cargue. Es necesario que tengan paciencia para que pueda iniciar correctamente. Una vez que el teléfono encienda, podrán configurarlo de la manera que quieran. Podrán ingresar su cuenta Gmail, poner su contraseña, instalar las aplicaciones que quieran, los juegos que quieran y las redes sociales que más les guste, chicos. Listo, amigos, hemos quitado con éxito el bloqueo de cuenta Google en este teléfono Samsung Galaxy A10s. Recuerda que si te funcionó en otro teléfono de marca Samsung, puedes indicarme exactamente el modelo en los comentarios para que las personas que vengan a ver este video puedan saber en qué modelos está funcionando. Recuerda que este teléfono tiene el Android 11. Para finalizar, le vamos a dar donde dice iniciar para que vean que ya no tiene el bloqueo de cuenta Google. Le damos en he leído y acepto, seleccionamos siguiente y esperamos a que cargue para que pueda iniciar correctamente. Ahora sí nos permite omitir cualquier tipo de red y esperamos a que se conecte. Como pueden ver, dice que está buscando actualizaciones. Déjenlo de esta manera para que se pueda terminar de configurar. Dice buscando actualizaciones. Este proceso podría demorar unos minutos. Preparando tu teléfono, están listos para poder utilizar su teléfono sin ningún tipo de bloqueo. Realmente, si siguen todos los pasos así tal cual se los indiqué, estoy segura que podrán lograrlo. Quiero comentarles que no presionen ningún tipo de botón, ni el power, ni retrocedan. Dejen que el teléfono se pueda configurar. Como pueden observar, sigue diciendo que el teléfono se está preparando para que ya pueda iniciar sin problemas. Entonces vamos a seguir esperando un momento. Amigos, hemos llegado al final de este video. De corazón deseo que te haya funcionado. No olvides dejarme tu comentario, dejar tu like y sobre todo suscríbete a mi canal para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Cuando les salga esta opción, solamente tienen que darle donde dice no copiar. Esperan. Seleccionamos un momento. Estamos a punto de finalizar. Tal vez se pregunten por qué tenemos que hacer todos estos pasos, pero es necesario para que el teléfono quede como nuevo. Recuerden que instalamos varias aplicaciones y también visitamos varias páginas. Entonces es necesario que se pueda restaurar los valores predeterminados. Como pueden ver, ya podemos omitir. No tenemos que ingresar ninguna cuenta Google. Seleccionamos omitir. Esperamos, seguimos esperando para que el proceso finalice. Y ya, amigos, ahora solamente seleccionamos más, nuevamente más, aceptar y omitir, saltar de todos modos. Vamos a seleccionar, a ver, aquí, omitir. Seleccionamos, saltar de todos modos, aceptar, esperamos. Ahora sí pueden disfrutar de su teléfono sin ningún problema. Como pueden ver, ha iniciado bien. No necesitamos ingresar ningún correo, ya que hemos quitado el bloqueo de cuenta Google. Lo mejor de todo es que tampoco están las aplicaciones que instalamos.
y el historial de las páginas en las que entramos tampoco están. Amigos, hemos llegado al final de este video. Espero y este tutorial te haya servido. Me despido, no sin antes decirte que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao.